Ayudé a mi nieto a pagar su boda en París. Cuando me encontré con mi nuera en el aeropuerto para volar juntas el gran día, me dijo: «Espera en la sala VIP, te busco después del check-in». Nunca regresó. 5 horas abandonada ahí, ya había hecho 3 llamadas que iban a convertir su vida en un infierno. Comenta tu ciudad abajo y suscríbete para mantenerte conectado. Pero déjenme explicarles desde el principio cómo una abuela de 58 años se convirtió en la pesadilla de su propia nuera. Mi nombre es Patricia Hernández, y si me hubieran dicho hace 6 meses que estaría sentada en la sala VIP del Aeropuerto Internacional de Madrid, esperando a una nuera que jamás regresaría, me habría reído. Claro, conociendo a Carmen, tal vez debería haber sospechado algo. Carmen Vega llegó a la vida de mi nieto Diego hace 3 años como una tormenta tropical. Hermosa, intensa y destructiva. Diego quedó prendado desde el primer momento. Yo, siendo la abuela astuta que soy, noté desde el principio que esa chica tenía la sutileza de un martillo cuando se trataba de conseguir lo que quería. «Abuela Patricia», me había dicho Diego apenas 6 meses atrás, con esos ojos brillantes que heredó de su padre. «Carmen y yo queremos casarnos en París, en 1900. Es su sueño desde niña». Por supuesto que era su sueño. Todo lo que Carmen quería se convertía milagrosamente en el sueño de toda su vida. Pero yo adoraba a Diego con locura. Era el único nieto que tenía, el hijo de mi hijo Roberto, que murió en ese accidente de tráfico cuando Diego apenas tenía 8 años. Había criado a ese muchacho como si fuera mi propio hijo. «¿París?», le pregunté, fingiendo sorpresa. «¿Y cómo planean pagar eso?». La cara de Diego se desplomó como un soufflé mal hecho. «Bueno, pensábamos, tal vez». Carmen apareció de la nada, como siempre hacía cuando olía una oportunidad. «Patricia», me dijo con esa sonrisa que nunca llegaba a sus ojos, «sabemos que es mucho pedir, pero Diego me contó lo mucho que lo amas». Ahí estaba otra vez. Cada vez que Carmen quería algo, Diego le había contado lo mucho que yo lo amaba, como si mi amor por mi nieto fuera una cuenta bancaria de la que ella pudiera hacer retiros. «¿Cuánto costaría?», pregunté directamente. Nunca me gustó andarme con rodeos. 50.000 euros, murmuró Diego, sin mirarme a los ojos. Carmen se apresuró a añadir: «Pero sería el regalo de bodas más hermoso del mundo. Una boda en París. Imagínate las fotos, la historia que les contaremos a nuestros hijos». Lo que no me dijo Carmen fue lo que había murmurado semanas antes, cuando pensó que yo no podía oírla desde la cocina. «Tu abuela tiene dinero guardado de la pensión de tu abuelo y esa casa tan grande. Es hora de que lo use para algo útil». Útil. Como si mis ahorros de toda una vida fueran útiles solo cuando le convenían a ella. Pero aquí está la cosa. Yo amaba genuinamente a Diego. Y sí, tenía los 50.000 euros. La pensión de mi esposo Fernando había sido generosa, y la casa que habíamos pagado durante 30 años ahora valía mucho más de lo que jamás imaginamos. «Está bien», les dije finalmente, «pero hay condiciones». Carmen prácticamente ronroneó de satisfacción. «Por supuesto, Patricia, lo que tú digas. Quiero estar involucrada en la planificación. Quiero saber dónde va cada euro. Y quiero ser tratada como la abuela del novio, no como un cajero automático». «Absolutamente», asintió Carmen con entusiasmo falso. «Eres parte de la familia». Qué ingenua fui al creer que esas palabras significaban algo para ella. Durante los siguientes meses, Carmen me fue excluyendo gradualmente de cada decisión. Cuando preguntaba sobre el menú, me decía que ya estaba decidido. Cuando quería ver el vestido, me informaba que era una sorpresa. Cuando pedía detalles sobre la ceremonia, me aseguraba que todo estaba bajo control. Pero la gota que derramó el vaso fue la invitación. Llegó por correo 2 semanas antes de la boda. Una invitación formal, preciosa, con letras doradas y papel fino. Cuando la abrí, casi me da un infarto. El texto decía: «Carmen Vega y Diego Hernández solicitan el honor de su presencia». Y al final, en letras pequeñas: «Ceremonia íntima. Asistencia limitada a familiares directos únicamente». Llamé a Diego inmediatamente. «Cariño, ¿qué significa esto de familiares directos únicamente?». Su voz sonaba incómoda. «Bueno, abuela, Carmen pensó que sería más elegante si solo asistían sus padres y nosotros». «¿Y yo qué soy?», pregunté con una calma peligrosa. «Tú
Bueno, técnicamente eres familia extendida. Familia extendida. La mujer que había pagado su boda de 50.000 euros era familia extendida. Esa noche no pude dormir. Me quedé despierta en la cama, mirando al techo, sintiendo una furia fría instalándose en mi pecho. Carmen había jugado sus cartas perfectamente. Había conseguido el dinero. Había marginalizado a la única persona que podría haber interferido en sus planes. Y ahora tenía a Diego completamente de su lado. Pero tenía un problema. No conocía bien a Patricia Hernández. A la mañana siguiente llamé a Diego otra vez. He cambiado de opinión, le dije. Quiero estar ahí. Pagaré mi propio boleto. Me quedaré en mi propio hotel. Solo quiero ver a mi nieto casarse. Pude escuchar a Carmen murmurando algo en el fondo antes de que Diego respondiera. Claro, abuela. Por supuesto que puedes venir. Y así fue como terminé sentada en esa sala VIP, esperando a una nuera que nunca tuvo intención de regresar por mí. Pero Carmen había subestimado algo crucial. Una mujer que había sobrevivido 58 años, que había criado sola a un nieto después de perder a su hijo, que había construido una vida entera desde cero después de enviudar, no se rendía fácilmente. Y yo tenía un as bajo la manga que ni Carmen ni Diego sabían que existía. La sala VIP del aeropuerto era elegante, con sillones de cuero beige y una vista espectacular de las pistas de aterrizaje. Carmen había insistido en que esperara ahí mientras ella hacía el check-in para nuestros vuelos. Es más cómodo, me había dicho con esa sonrisa ensayada. Te busco en 1 hora. 1 hora se convirtió en 2. 2 se convirtieron en 3. Cuando finalmente acepté que Carmen me había abandonado intencionalmente, sentí algo que no había experimentado en años. Una furia absolutamente helada. No era el tipo de enojo que te hace gritar o llorar. Era el tipo de enojo que te hace muy, muy peligrosa. Saqué mi teléfono y marqué el primer número. Banco Internacional Hernández. Habla Patricia Hernández. Necesito cancelar una transferencia internacional urgentemente. La mujer al otro lado de la línea sonaba profesional pero sorprendida. Señora Hernández. La transferencia por 50.000 euros a la cuenta de Carmen Vega ya fue procesada esta mañana, como usted autorizó. Entiendo. ¿Qué opciones tengo para revertir el pago? Bueno, si puede probar fraude o engaño, podemos iniciar una investigación, pero necesitaría documentación específica. ¿La tendré? Respondí con una calma que me sorprendió. ¿Cuánto tiempo tengo? Para una transferencia internacional de esa magnitud, tenemos un período de gracia de 72 horas si hay evidencia de fraude documentado. Perfecto. Carmen y Diego estarían llegando a París dentro de 6 horas. Su boda era mañana por la tarde. Eso me daba exactamente el tiempo que necesitaba. Colgué y marqué el segundo número. Hotel Ritz París. Habla Patricia Hernández. Tengo una reservación bajo el nombre de Carmen Vega para esta noche y mañana. Sí, señora. Una suite nupcial reservada y pagada por usted. ¿Necesita hacer algún cambio? Sí, quiero cancelar inmediatamente toda reservación pagada con mi tarjeta de crédito. Entiendo. Señora, ¿puedo preguntar el motivo? Cambio de planes familiares, respondí secamente. Después de confirmar la cancelación, respiré profundo. Carmen y Diego llegarían al hotel más elegante de París para descubrir que no tenían dónde quedarse en su noche de bodas. Pero eso era solo el comienzo. Marqué el tercer número. Este era el más importante. «Monsieur Dubois?» Pregunté en mi mejor francés, agradeciendo las clases que había tomado cuando Fernando y yo soñábamos con visitar París juntos. Soy Patricia Hernández. Hablamos sobre la organización de la boda de mañana. «Ah, oui, Madame Hernández». La voz del organizador de bodas sonaba alegre. Todo está preparado perfectamente para la ceremonia de mañana. El chateau, las flores, el catering, todo pagado por usted. Exactamente sobre eso llamaba, monsieur. Necesito hacer una cancelación completa. Hubo una pausa larga. Pardonnez-moi, madame. ¿Una cancelación? ¿Mañana es la boda? Ha habido un cambio de circunstancias familiares. ¿Cuál es su política de cancelación para eventos pagados con 24 horas de anticipación? Bueno, pude escuchar páginas pasando. Normalmente, para cancelaciones con menos de 48 horas, conservamos el 80% del pago como penalización. Pero usted pagó por adelantado, así que... Conserve el 100%, lo interrumpí. Considérelo una compensación por las molestias. Solo asegúrese de que no haya ceremonia mañana. ¿Está segura, madame?
¿No quiere hablar primero con la novia? Me reí, y hasta a mí me sorprendió lo áspero que sonó. La novia tendrá muchas cosas de las que hablar muy pronto, Monsieur Dubois. Después de colgar, me quedé sentada en ese sillón de cuero, mirando por la ventana cómo los aviones despegaban hacia destinos desconocidos. En algún lugar sobre el Mediterráneo, Carmen probablemente estaba brindando con champán, celebrando lo fácil que había sido deshacerse de la vieja abuela entrometida. Mi teléfono sonó. Era Diego. «Abuela, ¿dónde estás? Carmen dice que no apareciste en la puerta de embarque». «Estoy exactamente donde Carmen me dejó», respondí tranquilamente. «En la sala VIP, esperando». «¿Esperando qué? El vuelo ya salió». «Esperando que mi nieto me explique por qué su futura esposa me abandonó intencionalmente en el aeropuerto después de que yo pagué 50.000 euros por su boda». Silencio. Un silencio muy largo. Finalmente, Diego tartamudeó. «Abuela, debe haber sido un malentendido». «¿Un malentendido?» Mi voz seguía calmada, pero había acero en ella. «Diego, ¿sabes cuántas veces en los últimos 6 meses Carmen me ha hecho sentir que soy una carga? ¿Cuántas veces me ha tratado como si fuera solo un medio para conseguir lo que quiere? Abuela, por favor, ¿sabías que ella le dijo a sus amigas que era un alivio no tener que lidiar conmigo en París? ¿Que sería más fácil disfrutar la boda sin la vieja metiéndose en todo?» Pude escuchar a Carmen murmurando algo urgente en el fondo. «¿Cómo supiste eso?», preguntó Diego con voz pequeña. «Porque, mi querido nieto, tengo oídos. Y a diferencia de lo que tu novia piensa, no soy una vieja tonta». Carmen había tomado el teléfono. Su voz era aguda, casi histérica. «Patricia, fue un error. Pensé que me habías seguido. El vuelo se retrasó. Podemos volver por ti». «No será necesario», respondí suavemente. «Disfruten París, queridos. Espero que tengan exactamente la boda que merecen». Y colgué. Me recosté en el sillón, sintiendo una satisfacción extraña pero profunda. En 3 llamadas telefónicas había desmantelado completamente la boda de ensueño de Carmen. No tenían hotel, no tenían ceremonia, y pronto descubrirían que el dinero que creían que era suyo había desaparecido. Pero esto era solo el acto de apertura. Carmen había querido jugar conmigo como si fuera una vieja tonta con dinero. Lo que no sabía era que yo había estado jugando ajedrez mientras ella apenas aprendía a jugar damas. Y mi siguiente movimiento iba a ser el jaque mate. Mi teléfono no paró de sonar durante las siguientes 2 horas. Diego llamaba cada 15 minutos, alternando entre súplicas desesperadas y acusaciones de que yo estaba arruinando su vida. Carmen había tomado control del teléfono en al menos 3 ocasiones, gritando cosas que habrían hecho que mi madre se lavara la boca con jabón. Yo simplemente dejaba que sonara. Estaba ocupada en el café del aeropuerto, con mi laptop abierta y una taza de café que se había enfriado hace 1 hora. Tenía trabajo que hacer. Verán, durante esos 6 meses de planificación de boda, mientras Carmen pensaba que yo estaba sentada en casa tejiendo calcetines como una abuela típica, yo había estado muy ocupada investigando a Carmen Vega, y lo que había descubierto era fascinante. Resulta que mi querida nuera tenía algunos secretos muy interesantes. Su nombre completo era Carmen Isabela Vega Ruiz, de 28 años, originaria de Valencia, pero lo que Diego no sabía, y lo que Carmen nunca le había contado, era que esta no era la primera vez que Carmen se casaba por dinero. En 2019 se había casado con Alejandro Morales, un empresario de 45 años, dueño de 3 restaurantes en Barcelona. El matrimonio duró exactamente 8 meses. En los documentos del divorcio, que una investigadora privada muy eficiente había conseguido para mí, Alejandro acusaba a Carmen de matrimonio fraudulento con el único propósito de obtener beneficios económicos. Carmen había recibido un settlement de 30.000 euros en el divorcio. En 2021, había estado comprometida con Roberto Silva, heredero de una cadena de farmacias. El compromiso se rompió abruptamente cuando la familia de Roberto descubrió que Carmen había estado vendiendo información privilegiada sobre las finanzas familiares a competidores, y ahora estaba mi pobre Diego, completamente cegado por esos ojos verdes y esa risa que sonaba como campanitas de plata. Pero lo más interesante de todo era lo que había descubierto hace apenas una semana. Carmen tenía deudas, muchas deudas.
Debía 15.000 euros en préstamos estudiantiles que nunca había pagado, otros 8.000 euros en tarjetas de crédito. Y lo más revelador, debía 25.000 euros a una empresa de préstamos privados muy poco recomendable, con intereses que se acumulaban semanalmente. Los 50.000 euros de la boda no eran para crear recuerdos hermosos, eran para salvar el pellejo de Carmen antes de que sus acreedores tomaran medidas más drásticas. Mi teléfono vibró con un mensaje de texto de Diego. «Abuela, estamos en París. El hotel dice que cancelaste nuestra reservación. Carmen está llorando. Por favor, esto tiene que ser un error». Respondí, «No es un error, cariño. Pero tal vez es hora de que tengas una conversación honesta con tu novia sobre sus deudas y sus matrimonios anteriores». Mi teléfono sonó inmediatamente. «¿Qué matrimonios anteriores?». La voz de Diego sonaba completamente confundida. «Pregúntale a Carmen sobre Alejandro Morales», sugerí dulcemente. «O sobre Roberto Silva, o sobre los 48.000 euros que debe actualmente». Silencio total. Luego escuché a Diego murmurar algo a Carmen y después el sonido de una discusión muy intensa en español. Carmen tomó el teléfono y su voz ya no era dulce. Era venenosa. «Eres una bruja entrometida», siseó. «No tienes derecho a investigar mi vida privada». «Tienes razón», admití alegremente. «No tengo derecho, pero tengo dinero, y resulta que el dinero te da muchos derechos que no sabía que tenía. Devuélveme mi dinero». «¿Tu dinero?». Me reí genuinamente. «Carmen, querida, ese nunca fue tu dinero. Era mi dinero, que yo estaba dispuesta a regalar por amor a mi nieto. Pero resulta que tú no amas a mi nieto. Solo amas su conexión conmigo y mi billetera. Eso no es verdad, ¿no? Entonces dime, Carmen, ¿cuándo ibas a contarle a Diego sobre tus deudas? ¿O sobre tu historial de matrimonios por conveniencia? ¿O sobre el hecho de que tus padres, que supuestamente iban a asistir a la boda, en realidad no han hablado contigo en 2 años porque les robaste dinero?» El silencio del otro lado de la línea me dijo que había dado en el clavo. «No sabes nada sobre mi familia», murmuró Carmen, pero ya no sonaba segura. «Sé que Rosa Vega, tu madre, cambió las cerraduras de su casa después de que tú vaciaste su cuenta de ahorros. Sé que tu padre, Miguel Ruiz, le dijo a toda la familia que no te ayudarían más porque eres una sanguijuela». Sus palabras, no las mías. Carmen estaba llorando ahora. Pero no eran lágrimas de tristeza. Eran lágrimas de frustración pura, el llanto de alguien cuyo plan perfecto se estaba desmoronando. «Diego merece saber la verdad», continué suavemente. «Merece tomar una decisión informada sobre con quién quiere pasar su vida. Tú no puedes decidir por él». «Tienes razón. No puedo, pero puedo asegurarme de que tenga toda la información necesaria». Carmen me colgó. 10 minutos después, Diego me llamó de vuelta. Su voz sonaba rota, completamente diferente. «¿Es verdad?», preguntó simplemente. «¿Qué parte?». «Todo. Los matrimonios, las deudas, su familia». Suspiré. «Sí, cariño, todo es verdad». «¿Por cuánto tiempo lo has sabido?». «Desde hace 3 meses». «¿Y no me dijiste nada? ¿Me habrías creído?», pregunté gentilmente. «¿O habrías pensado que era una abuela celosa tratando de sabotear tu felicidad?». Otro silencio largo. Finalmente, Diego admitió. «Probablemente no te habría creído. Por eso tenía que esperar a que lo viera por ti mismo. ¿Qué hago ahora?». «Abuela, estamos en París, no tenemos hotel, no tenemos boda, y aparentemente no tengo novia. Carmen se fue hace 1 hora. Dijo que esto era culpa mía por tener una abuela psicótica». A pesar de todo, me dolió escuchar el dolor en su voz. «Vienes a casa», le dije firmemente. «Cambio tu boleto. Consigo que regreses esta misma noche. Y mañana hablamos de cómo una persona que realmente te ama jamás te habría puesto en esta situación». «¿Todavía me amas, abuela? Después de todo esto?» Mi corazón se rompió un poco. «Diego, mi amor, yo no hice todo esto porque dejé de amarte. Lo hice exactamente porque te amo demasiado para verte casarte con alguien que solo te ve como un medio para llegar a un fin». Esa noche, Diego tomó el último vuelo de París a Madrid. Yo lo estaba esperando en el aeropuerto con una taza de chocolate caliente y los brazos abiertos. Carmen nunca regresó a España. Según las redes sociales, 1 semana después ya estaba en la Riviera Francesa, coqueteando con un hombre mayor en un yate. Pero la historia de Carmen era solo un capítulo de lo que realmente había comenzado.
porque lo que yo había descubierto sobre mí misma durante esas 3 llamadas telefónicas en el aeropuerto era mucho más importante que lo que había descubierto sobre ella. Había descubierto que tenía poder y que sabía usarlo. 3 meses después del fiasco de París, mi vida había cambiado de maneras que nunca habría imaginado. Diego se había mudado de vuelta a mi casa temporalmente, y para ser honesta, me encantaba tenerlo cerca otra vez. Estaba sanando, tanto de la traición de Carmen como de la vergüenza de haber sido tan ciegamente manipulado. Pero yo también estaba sanando, de años de ser tratada como una abuela conveniente, disponible cuando se necesitaba dinero o cuidados, pero fácilmente ignorada cuando no era útil. La experiencia con Carmen me había abierto los ojos a algo fundamental. Había estado permitiendo que me trataran como una ciudadana de segunda clase en mi propia familia. Esa revelación llegó a su punto crítico un martes por la tarde cuando recibí una llamada de mi nuera Elena, la esposa de mi hijo menor, Ricardo. «Patricia», me dijo con esa voz dulce que usaba cuando quería algo, «necesitamos hablar». Elena y Ricardo habían estado casados durante 8 años y habían perfeccionado el arte de pedirme favores sin parecer que me pedían favores. Siempre era «necesitamos hablar» o «tenemos una situación» o «pensamos que podrías ayudarnos». «¿De qué se trata esta vez?», pregunté, ya sabiendo la respuesta. «¿Podrías venir a cenar el viernes? Ricardo preparará tu pollo en salsa verde favorito». Ahí estaba, la cena familiar aparentemente casual que precedía a la gran petición. En el pasado, habría aceptado inmediatamente, emocionada de que quisieran pasar tiempo conmigo. Ahora, después del asunto Carmen, había desarrollado un radar muy sensible para la manipulación. «¿Qué necesitan?», pregunté directamente. «Nada», protestó Elena con demasiado entusiasmo. «Solo queremos pasar tiempo en familia». «Elena, después de 8 años, creo que nos conocemos lo suficiente para saltarnos la parte donde pretendemos que esto es una invitación social inocente». Hubo una pausa larga. Finalmente, Elena suspiró. «Está bien. Necesitamos ayuda con el enganche para la casa nueva». «Por supuesto que sí». Ricardo y Elena habían estado viviendo en un apartamento de alquiler desde que se casaron, siempre ahorrando para comprar su primera casa. El problema era que su idea de ahorrar incluía vacaciones en Ibiza, un coche nuevo cada 3 años y cenas en restaurantes caros 3 veces por semana. «¿Cuánto necesitan?», pregunté. «20.000 euros». Casi me reí. Después de los 50.000 de la boda de Diego, 20.000 parecía modesto. «Y supongo que esto es un préstamo que me van a devolver», dije con tono neutral. «Bueno», Elena vaciló. «Esperábamos que fuera más como un regalo, una inversión en el futuro de tu hijo, una inversión, como si yo fuera un banco familiar al que podían acceder cuando quisieran». «Iré a cenar el viernes», les dije finalmente. «Pero Elena, quiero que sepas que mi respuesta va a depender mucho de cómo me traten durante esa cena». El viernes llegué a la casa de Ricardo y Elena con una botella de vino tinto y una actitud completamente nueva. Durante años había llegado a estas cenas familiares sintiéndome agradecida de ser incluida. Esta vez llegué sabiendo exactamente cuánto costaba mi inclusión. La cena comenzó normalmente. Ricardo había preparado mi pollo favorito, Elena había puesto la mesa con la vajilla elegante, y ambos estaban siendo encantadores. Demasiado encantadores. «Mamá», dijo Ricardo mientras servía el segundo plato, «te ves diferente. ¿Nuevo corte de cabello?». «Nueva actitud», respondí, tomando un sorbo de vino. Elena se rió nerviosamente. «Diego nos contó lo que pasó con Carmen. ¡Qué terrible experiencia!». «¿Terrible?». Los miré con curiosidad. «¿Por qué terrible?». «Bueno», Ricardo intercambió una mirada con Elena. «Debe haber sido devastador descubrir que te estaba usando por tu dinero». «¿Sabes qué fue lo más devastador, Ricardo?». Dejé mi tenedor en el plato. No fue descubrir que Carmen me estaba usando. Fue darme cuenta de que había estado permitiendo que me usaran durante años y que había normalizado tanto ese comportamiento que hasta yo misma había empezado a creer que era normal. Elena casi se atragantó con su vino. «¿Qué quieres decir?». «Quiero decir que durante los últimos 10 años, las únicas veces que recibo llamadas de familia es cuando necesitan algo. Dinero, cuidado de niños, ayuda con algún problema. ¿Cuándo fue la última vez que alguien me llamó solo para preguntarme cómo estoy?». El silencio en la mesa era ensordecedor.
Mamá, eso no es justo, protestó Ricardo. Nosotros te queremos. ¿Me quieren o quieren lo que puedo hacer por ustedes? Elena puso su mano sobre la mesa, tocando la mía. Patricia, por supuesto que te queremos. Eres familia. ¿Soy familia? Retiré mi mano gentilmente, porque en los últimos 3 meses, desde que Diego se mudó conmigo después del desastre de París, he notado algo interesante. Nadie de la familia se ha molestado en preguntar cómo está él. Nadie ha preguntado cómo estoy yo después de perder 50.000 euros. Pero mágicamente, ahora que han pasado unos meses, aparece una invitación a cenar y una nueva petición de dinero. Ricardo se veía genuinamente confundido. No lo veíamos así, mamá. Lo sé. Y ese es exactamente el problema. Terminé mi copa de vino y los miré a ambos calmadamente. Sobre los 20.000 euros. No. ¿No? Elena parecía shocked. No como regalo, no como préstamo, no de ninguna manera. Pero mamá, Ricardo se inclinó hacia adelante. Pensé que después de lo de Diego entenderías la importancia de ayudar a la familia. Me reí, y no fue una risa agradable. ¿La importancia de ayudar a la familia? Ricardo, yo perdí 50.000 euros protegiendo a Diego de una mujer que lo estaba usando. ¿Qué hiciste tú para ayudar a tu sobrino durante esa crisis? Bueno, nosotros estuvimos ahí para él emocionalmente, tartamudeó Elena. ¿Estuvieron ahí? Diego dice que no ha hablado con ustedes en meses. Otro silencio incómodo. La respuesta es no, repetí, levantándome de la mesa. Y déjenme explicarles por qué. Ustedes tienen trabajos estables, no tienen hijos todavía, no tienen gastos médicos o emergencias reales. Quieren 20.000 euros porque quieren una casa más grande, no porque la necesiten. Quieren que yo subsidie su estilo de vida porque es más fácil que hacer sacrificios reales para ahorrar. Eso no es justo, protestó Elena con lágrimas en los ojos. ¿Saben qué no es justo? Me puse mi abrigo. Que durante 8 años he regalado dinero, tiempo y energía esperando que eso me comprara un lugar real en esta familia. Pero lo único que conseguí fue establecer el precedente de que Patricia está ahí para resolver problemas financieros. Mamá, por favor. Ricardo se levantó también. No te vayas así. ¿Sabes qué voy a hacer con esos 20.000 euros? Le sonreí. Voy a tomarme unas vacaciones, sola, a un lugar hermoso donde nadie me conozca como la abuela rica, sino simplemente como Patricia. Y me fui. Mientras manejaba de vuelta a casa, me sentía más ligera de lo que me había sentido en años. Diego estaba esperándome con té y galletas, y cuando le conté lo que había pasado, me abrazó fuerte. Estoy orgulloso de ti, abuela, me dijo. Era hora de que todos aprendieran a valorarte por quien eres, no por lo que puedes darles. Esa noche, mientras planeaba mi viaje a Grecia, había decidido que quería ver las islas antes de cumplir 60. Me di cuenta de algo importante. El poder que había descubierto en el aeropuerto no era solo la habilidad de castigar a quienes me lastimaban. Era la habilidad de valorarme a mí misma lo suficiente para decir no. Y resulta que no era una palabra mucho más poderosa de lo que jamás había imaginado. Mi viaje a Grecia duró 3 semanas y fue absolutamente transformador. Por primera vez en décadas, desperté cada mañana preguntándome qué quería hacer yo, no qué necesitaba hacer alguien más. Caminé por las calles empedradas de Mykonos, navegué entre las islas en ferries que olían a sal y diésel, y aprendí que a los 58 años aún podía sorprenderme a mí misma. Lo más sorprendente fue descubrir que no me sentía sola. Durante años, había confundido estar sola con sentirse sola. En Grecia, estando completamente sola, me sentía más acompañada que nunca porque finalmente estaba disfrutando mi propia compañía. Regresé a Madrid bronceada, relajada y con una perspectiva completamente nueva sobre mi vida. Diego me recibió en el aeropuerto con un ramo de flores y una sonrisa que no había visto en su cara desde antes del desastre de Carmen. «Te ves feliz, abuela», me dijo mientras caminábamos hacia el coche. «Me siento feliz», admití, por primera vez en mucho tiempo. Durante el viaje a casa, Diego me puso al día sobre lo que había pasado en mi ausencia. Carmen había intentado contactarlo varias veces desde Francia, alternando entre súplicas desesperadas y amenazas legales vacías. Él había bloqueado su número, pero lo más interesante era que Ricardo y Elena habían llamado 3 veces,
cada vez con una versión ligeramente diferente de por qué realmente necesitaban los 20.000 euros. ¿Ah, sí? Pregunté con diversión. ¿Cuáles fueron las nuevas razones? Primero dijeron que era para emergencias médicas futuras, luego que era una inversión educativa. La tercera vez admitieron que simplemente querían una casa más grande para impresionar a los padres de Elena. Me reí. Al menos finalmente fueron honestos. Hay algo más. Diego me miró de reojo mientras manejaba. Tu hermana Luz llamó. Eso me sorprendió. Luz y yo no habíamos hablado en casi un año. Mi hermana menor vivía en Barcelona con su esposo y sus 2 hijas ya adultas, y nuestra relación había sido complicada desde que nuestros padres murieron hace 5 años, 2 años antes que Fernando. ¿Qué quería? Al principio dijo que quería saber cómo estabas después de la situación con Carmen, pero luego empezó a preguntar sobre tu situación financiera. Por supuesto que sí. La noticia de que había perdido 50.000 euros en la boda cancelada de Diego había llegado hasta Barcelona, pero aparentemente había mutado en el camino. Según Luz, había escuchado que yo tenía problemas de dinero y quería ayudar. ¿Ayudar cómo?, pregunté, aunque ya sabía la respuesta. Dijo que podría prestarte dinero si lo necesitabas. También mencionó que su cuñado es abogado y podría ayudarte a recuperar el dinero de Carmen. Luz siempre había sido la hermana exitosa financieramente. Su esposo tenía una constructora próspera, vivían en una casa enorme, y Luz había perfeccionado el arte de la generosidad condescendiente. Cada regalo de Navidad venía con un comentario sobre lo difícil que debía ser vivir con solo la pensión de Fernando. ¿Le dijiste que no tengo problemas de dinero? Se lo dije, pero parecía escéptica. Dijo que nadie pierde 50.000 euros a menos que esté desesperado. Esa noche, llamé a Luz. ¡Patricia! Su voz era una mezcla de alivio y curiosidad mal disimulada. ¿Cómo estás, hermana? ¿He estado tan preocupada? Estoy perfecta, Luz. Acabo de regresar de unas vacaciones maravillosas en Grecia. Hubo una pausa. ¿Vacaciones? Pero, ¿no habías perdido mucho dinero en esa boda? Perdí 50.000 euros, confirmé alegremente. Fue la mejor inversión que he hecho en años. No entiendo. Me costó 50.000 euros descubrir quién era Carmen realmente antes de que Diego se casara con ella, y me enseñó algunas lecciones muy valiosas sobre mi propia vida. Pero Patricia, la voz de Luz ahora sonaba genuinamente preocupada. 50.000 euros es mucho dinero. ¿Estás segura de que estás bien financieramente? ¿Por qué lo preguntas? Bueno, Carlos y yo hemos estado hablando y si necesitas ayuda... ¿Qué tipo de ayuda? Luz suspiró. Patricia, sabemos que Fernando no dejó tanto como la gente pensaba, y vivir sola en esa casa tan grande debe ser caro. Si estás teniendo dificultades, podríamos ayudarte con los gastos mensuales. Ahí estaba. Mi hermana había decidido que yo era una viuda pobre que había perdido los ahorros de toda su vida en un esquema fraudulento, y ahora necesitaba rescate. Luz, dije calmadamente. ¿Cuánto crees que vale mi casa? ¿Tu casa? No sé. ¿200.000 euros? 450.000 euros. La tasaron el mes pasado. Silencio. ¿Y cuánto crees que era la pensión de Fernando? Bueno, tal vez 1.000 euros al mes. 2.500 euros al mes, más los ahorros que invertimos sabiamente durante 30 años. Más silencio. Luz, querida, continué suavemente. No soy una viuda pobre que necesita rescate. Soy una mujer de 58 años con suficiente dinero para mantener mi independencia y tomar decisiones sobre cómo gastarlo, incluidas decisiones aparentemente locas, como perder 50.000 euros para proteger a mi nieto. Yo no sabía, lo sé, y esa es exactamente la actitud que estoy tratando de cambiar. Durante años, todo el mundo ha asumido que soy frágil, necesitada o fácilmente manipulable porque soy viuda y abuela. Pero resulta que soy más fuerte, más inteligente y definitivamente más rica de lo que nadie imaginaba. Después de colgar con Luz, me quedé sentada en mi sala, mirando las fotos de mi viaje a Grecia que había puesto en la mesa de centro. En una de ellas, estoy parada en un acantilado en Santorini, con el mar azul infinito detrás de mí y una sonrisa genuina en la cara. Diego entró con 2 tazas de té. ¿Todo bien con la tía Luz? Todo perfecto, respondí, tomando mi taza. Solo necesitaba establecer algunas realidades.
¿Sabes qué es lo que más me gusta de ti ahora, abuela? Diego se sentó a mi lado en el sofá. ¿Qué? Que ya no pides disculpas por ocupar espacio. Tenía razón. Durante meses después del incidente del aeropuerto, había estado disculpándome constantemente. Disculpándome por cancelar la boda, por investigar a Carmen, por decir no a Ricardo y Elena, como si protegerme a mí misma y proteger a mi familia fuera algo por lo que tuviera que pedir perdón. Pero ya no me sentía así. Diego, le dije, mañana voy a hacer algo que debería haber hecho hace años. ¿Qué? Voy a cambiar mi testamento. La expresión en su cara me sorprendió. No era codicia ni preocupación por su herencia. Era orgullo. Creo que es una excelente idea, abuela. ¿Qué tienes en mente? Tengo en mente asegurarme de que mi dinero vaya a personas que me valoraron como Patricia, no como una cuenta bancaria con patas. Esa noche, mientras planeaba los cambios a mi testamento, me di cuenta de que la experiencia con Carmen había sido un regalo inesperado. No solo me había salvado de ver a Diego casarse con una estafadora, sino que me había forzado a enfrentar patrones en mi propia vida que había estado ignorando durante años. Había aprendido que el amor no se compra con dinero, que la familia real te quiere sin condiciones, y que a veces la mejor manera de proteger a las personas que amas es protegerte primero a ti misma. Carmen había querido convertirme en una víctima. En cambio, me había convertido en algo mucho más peligroso. Una mujer que finalmente conocía su propio valor. Y eso, como estaba a punto de descubrir toda mi familia, era una fuerza con la que había que contar. El día después de cambiar mi testamento, me desperté sintiendo algo que no había experimentado en años: anticipación. Durante décadas, cada mañana había comenzado con una lista mental de lo que otros esperaban de mí. Hoy despertaba preguntándome qué sorpresas me traería el día. No tuve que esperar mucho para descubrirlo. Diego estaba en la cocina preparando café cuando sonó el teléfono. Era apenas las 8 de la mañana, demasiado temprano para que fuera una llamada social. ¿Patricia? La voz de mi cuñada Mercedes sonaba tensa. Mercedes era la esposa de mi hermano fallecido, Joaquín, y madre de 2 hijos adultos que vivían en Sevilla. Buenos días, Mercedes. ¿Qué tal estás? Bueno, llamaba porque Ricardo me contó lo que pasó en la cena. Por supuesto que sí. En las familias hispanas, las noticias viajan más rápido que los chismes del barrio, y son igual de distorsionadas en el camino. ¿Ah, sí? ¿Y qué versión te contó Ricardo? Mercedes vaciló. Dijo que te habías puesto muy agresiva con él y Elena, que los habías insultado y que ahora te niegas a ayudar a la familia. Me reí mientras revolvía mi café. ¿Agresiva? Mercedes. Querida, le dije que no iba a regalarles 20.000 euros para una casa que no necesitan. Si eso es agresivo, entonces supongo que sí. Pero Patricia, familia es familia. ¿Tú siempre has sido tan generosa? Exactamente. Siempre he sido generosa. Y todo lo que conseguí a cambio fue establecer el precedente de que Patricia existe para resolver problemas de dinero de otros. No es así como yo lo veo. ¿No? Mercedes, dime, ¿cuándo fue la última vez que alguien de la familia me invitó a algo que no requería que yo trajera un regalo, pagara la cuenta o resolviera algún problema? Silencio incómodo. Mira, continué suavemente, no estoy enojada con Ricardo, ni contigo, ni con nadie. Simplemente estoy cansada de ser tratada como una solución conveniente en lugar de como una persona. Pero así funcionan las familias. Patricia, los que tienen más ayudan a los que tienen menos. ¿Y quién me ayuda a mí cuando lo necesito? Mercedes sonaba genuinamente confundida. ¿Qué necesitas? ¿Tienes tu casa, tu pensión? ¿Sabes qué necesitaba, Mercedes? Después de que Fernando murió, necesitaba que alguien me preguntara cómo estaba. No qué podía hacer por ellos, sino cómo estaba yo. ¿Sabes cuántas veces pasó eso? No lo sé. 0 veces. 0, Mercedes. Hubo una pausa larga. Finalmente, Mercedes murmuró. No me había dado cuenta. Lo sé, y ese es exactamente el problema. Después de colgar, Diego se sentó conmigo a la mesa del desayuno. ¿Te sientes mal por ser tan directa? ¿Debería? No, respondió inmediatamente. Pero sé que esto debe ser difícil para ti. Tenía razón. Durante 58 años había sido entrenada para ser agradable, complaciente, disponible. Cambiar esos patrones a mi edad se sentía como aprender un idioma completamente nuevo.
Mi teléfono sonó otra vez. Esta vez era Elena. Patricia. Su voz sonaba diferente, menos segura. Quería hablar contigo sobre la otra noche. ¿Qué hay que hablar? Ricardo se siente terrible por cómo terminó todo. Dice que no se había dado cuenta de lo que habíamos estado haciendo. ¿Y tú? ¿Te habías dado cuenta? Elena suspiró. Sí me había dado cuenta. Y tienes razón para estar molesta. Esa admisión me sorprendió. Durante 8 años, Elena nunca había admitido haber hecho algo mal. ¿Por qué me lo dices ahora? Porque Ricardo llamó a su prima Ana anoche para quejarse de ti, y Ana le preguntó cuándo había sido la última vez que él había hecho algo por ti sin esperar nada a cambio. Ricardo no pudo responder. Ana era la hija de Mercedes, una psicóloga que siempre había sido la más astuta de la familia. ¿Y eso lo hizo reflexionar? Eso lo devastó, admitió Elena. Se dio cuenta de que tenías razón. Sobre todo, Elena, aprecio que me llames, pero no estoy llamando para pedirte que cambies de opinión sobre el dinero, me interrumpió. Estoy llamando para pedirte perdón y para invitarte a cenar el domingo, sin agenda oculta, sin peticiones, solo porque queremos pasar tiempo contigo. Por primera vez en días, sonreí genuinamente. ¿Estás segura? Completamente. Ricardo quiere cocinarte su paella, esa que aprendió de tu madre. Está bien, acepté. Pero Elena, si detecto, aunque sea un atisbo de manipulación, no habrá nada, Patricia. Te lo prometo. Después de colgar, me quedé pensando en lo extraño que era. Durante años, había estado regalando dinero esperando comprar amor y respeto. Ahora que había dejado de regalar dinero, parecía estar consiguiendo exactamente lo que había estado buscando. Diego observó mi expresión pensativa. ¿Qué estás pensando, abuela? Estoy pensando que tal vez el poder real no viene de lo que puedes dar, sino de lo que puedes elegir no dar. Esa tarde, mientras regaba las plantas en mi jardín, mi vecina Carmen, no la estafadora, sino Carmen Jiménez de al lado, se acercó a la cerca que separaba nuestras casas. Patricia, ¿estás bien? He notado mucha actividad últimamente. ¿Todo bien con la familia? Carmen Jiménez era una chismosa profesional, pero también era inofensiva. Llevaba viviendo al lado de mi casa durante 15 años y sabía más sobre los dramas de la familia que algunos miembros de la propia familia. Todo está perfectamente, Carmen, solo estableciendo algunos límites saludables. Ah, asintió sabiamente. ¿Límites con Ricardo y Elena? Me reí. ¿Hay algo que no sepas sobre mi vida, Carmen? Bueno, se vio ligeramente avergonzada. Las paredes son delgadas y cuando Elena grita por teléfono, ¿escuchaste la conversación? Solo fragmentos. Algo sobre dinero y casas nuevas. Hizo una pausa. Patricia, si no es mucho preguntar, ¿qué cambió? La miré con curiosidad. ¿A qué te refieres? Durante años te he visto correr cada vez que alguien de tu familia chasqueaba los dedos. Siempre disponible, siempre pagando, siempre disculpándote por existir. Pero últimamente, no sé, caminas diferente. ¿Camino diferente? Más derecha, como si no cargaras el peso del mundo en los hombros. Su observación me impactó más de lo que esperaba. Carmen, ¿alguna vez has sentido que tu única función en la vida era resolver problemas de otras personas? Solo durante los 30 años que estuve casada con Antonio, respondió con humor seco. Pero él murió y yo descubrí que todavía tenía una vida propia debajo de toda esa dedicación. ¿Cómo lo hiciste? Un día me desperté y me di cuenta de que había pasado tanto tiempo siendo quien otros querían que fuera, que había olvidado completamente quién era yo realmente. Me miró directamente a los ojos. Y decidí que era hora de recordarlo. Esa noche, mientras cenaba con Diego, mi teléfono volvió a sonar. Esta vez era un número que no reconocía. ¿Señora Hernández? La voz era masculina, profesional. Sí. Mi nombre es Andrés Morales. Soy abogado, represento a Carmen Vega. Mi sangre se enfrió. Diego me miró con alarma desde el otro lado de la mesa. ¿Qué quiere Carmen? La señorita Vega está considerando tomar acción legal por los daños que usted causó a su reputación y bienestar financiero. Diego saltó de su silla, pero yo levanté una mano para calmarlo. ¿Qué tipo de daños, señor Morales? Usted canceló maliciosamente los arreglos de boda, causando humillación pública y pérdida financiera significativa. Me reí, y debo haber sonado genuinamente divertida porque el abogado se quedó callado. Señor Morales,
¿Su clienta le contó que estuvo casada anteriormente con Alejandro Morales? ¿Sin apellido tuyo, por casualidad? Silencio. ¿Le contó sobre sus 48.000 euros en deudas? ¿O sobre el hecho de que me abandonó intencionalmente en el aeropuerto después de que yo pagué por su boda? Señora Hernández. ¿O le contó que todo el dinero que ella considera suyo era en realidad mi dinero, que yo tenía todo el derecho legal de retirar? Esas son alegaciones serias. No son alegaciones, señor Morales. Son hechos documentados que mi propio abogado investigó exhaustivamente. El tono del abogado cambió notablemente. Señora Hernández, tal vez podríamos llegar a un acuerdo. El único acuerdo que acepto es que Carmen desaparezca permanentemente de nuestras vidas. Si vuelvo a saber de ella, o de usted, voy a presentar mis propias demandas por extorsión y fraude matrimonial. Colgué y miré a Diego, cuya expresión oscilaba entre admiración y preocupación. ¿Crees que lo decía en serio?, preguntó. Probablemente no. Carmen está desesperada, y los desesperados hacen amenazas vacías. Me serví más vino. Pero si lo decía en serio, está a punto de descubrir que no soy la víctima fácil que pensaba que era. Esa noche, antes de dormirme, reflexioné sobre lo que había cambiado en mi vida en tan poco tiempo. No era solo que hubiera aprendido a decir no. Era que había aprendido a decir no sin disculparme por ello. Y al parecer, esa era una habilidad que iba a necesitar más de lo que había imaginado. La cena del domingo con Ricardo y Elena fue una revelación. Por primera vez en 8 años, llegué a su casa sin llevar un regalo, sin una botella de vino cara, sin nada más que yo misma. Y por primera vez en 8 años, nadie pareció notar o importarle. Ricardo había preparado la paella de la abuela, usando la receta que mi madre me había enseñado hace décadas. El olor del azafrán y el sofrito me transportó inmediatamente a mi infancia, cuando las comidas familiares eran sobre compartir tiempo juntos, no sobre negociar favores. Está perfecta, le dije a Ricardo después del primer bocado. Mamá estaría orgullosa. Su sonrisa fue genuina, sin rastro de la ansiedad calculada que había visto en su cara durante los últimos años. Elena sirvió el vino y se sentó con nosotros. Patricia, quiero que sepas que Ricardo y yo hemos estado hablando mucho esta semana. ¿Sobre qué? Sobre nosotros. Sobre cómo te hemos tratado. Ricardo puso su tenedor en el plato. Ana tenía razón. No podía pensar en una sola cosa que hubiera hecho por ti en años que no fuera a arreglar algo en tu casa porque necesitaba una excusa para pedirte dinero después. La honestidad en su voz me sorprendió. Durante décadas, Ricardo había sido el experto en justificar cualquier comportamiento, en encontrar razones por las que sus acciones siempre eran razonables y las críticas injustas. ¿Qué te hizo ver eso? Ana me preguntó cuándo había sido la última vez que te había llamado solo para escucharte hablar, admitió Elena. ¿Cuándo había sido la última vez que había preguntado sobre tus intereses, tus opiniones, tu vida? ¿Y? Ricardo se vio avergonzado. No pude recordar ni una sola vez. Permanecimos en silencio por un momento, el peso de esa admisión flotando entre nosotros. También me di cuenta, continuó Elena, de que nunca te preguntamos cómo te sentiste cuando Fernando murió. Aparecimos en el funeral, permanecimos 1 hora y después asumimos que estabas bien porque seguías funcionando. No estaba bien, admití suavemente. Estaba completamente perdida. Fernando y yo habíamos estado casados 30 años. De repente tenía que aprender a vivir como una persona, no como la mitad de una pareja. ¿Por qué nunca dijiste nada?, preguntó Ricardo. ¿Cuándo? ¿Entre tus peticiones de préstamos y las quejas de Elena sobre lo caro que era todo? Mi comentario no fue cruel, pero fue directo. Ambos se veían genuinamente sorprendidos. ¿Realmente éramos tan insensibles?, murmuró Elena. No eran maliciosos, les aseguré. Solo estaban tan enfocados en sus propios problemas que se olvidaron de que yo también podía tener algunos. El resto de la cena transcurrió de manera extraña, pero agradable. Por primera vez en años, hablamos sobre libros que habíamos leído, lugares que queríamos visitar, opiniones sobre las noticias, conversación real, no transacciones disfrazadas de charla familiar. Cuando me estaba yendo, Ricardo me abrazó más fuerte de lo usual. Mamá, sé que tardé demasiado en darme cuenta, pero quiero que sepas que te amo por quien eres, no por lo que puedes hacer por nosotros. Me alegra escuchar eso, respondí. Y lo decía en serio.
El martes siguiente, recibí una llamada inesperada de mi prima Esperanza, que vivía en Barcelona. Esperanza y yo habíamos sido cercanas cuando éramos niñas, pero la vida nos había llevado por caminos diferentes. Patricia, su voz sonaba emocionada, tienes que contarme todo sobre este escándalo de Carmen. ¿Cómo te enteraste? Luz me llamó. Aparentemente, toda la familia está hablando de cómo te convertiste en una detective privada y destrozaste una boda. Me reí. No me convertí en detective privada. Solo contraté una. Aún mejor. Cuéntame todo. Durante la siguiente hora, le conté a Esperanza la historia completa. Ella escuchó con fascinación creciente, interrumpiendo ocasionalmente para hacer preguntas o para reírse ante las partes más dramáticas. Patricia, dijo finalmente, no puedo creer que seas la misma mujer que conocí hace 5 años. ¿Qué quieres decir? La última vez que te vi, en la boda de mi hija, parecías, no sé, como si estuvieras pidiendo disculpas por existir. Apenas hablabas, siempre estabas ofreciendo ayuda con algo, tratando de hacerte útil. Recordaba esa boda. Había pasado la mayor parte del tiempo en la cocina, ayudando a servir la comida, mientras otros se divertían bailando. Nunca pensé que fuera así. Ay, prima, eras como un fantasma, presente pero no realmente ahí. Su voz se suavizó. ¿Qué cambió? La pregunta me hizo pensar. ¿Qué había cambiado exactamente? Creo que me cansé de sentirme invisible en mi propia vida. ¿Y cómo se siente ahora? Se siente... Busqué las palabras correctas. Se siente como si finalmente hubiera despertado después de años de dormir. Esperanza se quedó callada por un momento. Patricia, ¿puedo preguntarte algo personal? Por supuesto. ¿Te arrepientes? ¿De todo lo que pasó con Carmen? ¿De confrontar a tu familia? ¿De cambiar tanto? La pregunta me sorprendió por lo fácil que fue responder. No me arrepiento ni un segundo. Lo único de lo que me arrepiento es haber tardado tanto en hacerlo. Esa tarde, mientras ordenaba algunos papeles en mi escritorio, encontré una carta que había olvidado completamente. Era de Fernando, escrita poco antes de su muerte, pero que él había pedido que me fuera entregada 1 año después de su funeral. La había guardado sin abrir, porque no me había sentido lista para enfrentar sus últimas palabras. Ahora, con todo lo que había pasado, sentí que era el momento correcto. La abrí con manos temblorosas. Mi querida Patricia, comenzaba con su letra familiar. Si estás leyendo esto, significa que ha pasado 1 año desde que me fui, y espero que hayas tenido tiempo de procesar tu pérdida y comenzar a redescubrir quién eres sin mí. Sé que esto puede sonar extraño, pero una de mis mayores preocupaciones al morir era que te perdieras completamente en el proceso de cuidar a otros. Durante nuestro matrimonio, vi cómo poco a poco fuiste poniendo las necesidades de todos los demás antes que las tuyas, hasta el punto de que a veces sentía que estaba casado con una santa más que con una mujer. Tuve que parar de leer porque las lágrimas borraban las palabras. Te amé profundamente, Patricia, pero también me preocupaba que hubieras olvidado que merecías ser amada por quien eres, no por lo que haces por otros. Espero que este tiempo sin mí te haya recordado tu propio valor. Sé que probablemente la familia ha estado dependiendo de ti más que nunca. También sé que probablemente has estado diciendo que sí a todo porque crees que es lo que se espera de ti. Pero Patricia, mi amor, tienes mi permiso para decir no. Tienes mi permiso para ser egoísta. Tienes mi permiso para vivir para ti misma. No gastes el resto de tu vida tratando de comprar amor con sacrificio. Eres digna de amor simplemente por existir. Espero que cuando leas esto, hayas comenzado a recordar a la mujer feroz e independiente de la que me enamoré hace tantos años. Con amor eterno, Fernando P.D. Si alguien te está dando problemas por establecer límites, diles que Fernando Hernández dijo que se las arreglen solos. Me reí a través de las lágrimas. Típico de Fernando incluir palabrotas en una carta sentimental. Pero más que la risa, sentí una profunda sensación de validación. Mi esposo, el hombre que me había conocido mejor que nadie, había visto exactamente los mismos patrones que yo estaba tratando de cambiar, y me había dado permiso para cambiarlos. Esa noche, llamé a Diego para contarle sobre la carta. Abuela, me dijo después de que terminé de leer las partes más importantes. Es como si el abuelo hubiera sabido exactamente lo que ibas a necesitar escuchar. ¿Sabes qué es lo más extraño?, le dije.
He pasado el último año sintiéndome culpable por cambiar, por no ser la misma mujer que era cuando Fernando estaba vivo. Pero resulta que él quería que cambiara. El abuelo siempre fue el más inteligente de la familia. Esa noche me dormí sintiendo algo que no había experimentado desde la muerte de Fernando: su aprobación. Y por primera vez desde que comenzó toda esta transformación, me sentí completamente en paz con la mujer en la que me estaba convirtiendo. Pero la paz, como descubriría pronto, era solo la calma antes de la tormenta más grande que enfrentaría. 3 semanas después de encontrar la carta de Fernando, recibí una visita que no esperaba. Era un sábado por la mañana, y estaba en el jardín podando las rosas cuando escuché que alguien tocaba la puerta principal. Diego estaba en el trabajo. Había encontrado un empleo en una empresa de marketing digital y estaba reconstruyendo tanto su carrera como su confianza en sí mismo. Así que fui a abrir la puerta yo sola. Del otro lado estaba Carmen. No mi vecina Carmen Jiménez, sino Carmen Vega, la exprometida de Diego. Se veía diferente, más delgada, con el cabello más corto y vestida de manera más conservadora de lo que recordaba. Pero esos ojos verdes seguían siendo los mismos. «Hola, Patricia», dijo suavemente. Mi primera reacción fue cerrar la puerta, pero algo en su expresión me detuvo. No era la arrogancia calculada que recordaba. Parecía derrotada. «¿Qué haces aquí, Carmen? Necesito hablar contigo. Solo 5 minutos, te lo prometo». Todas las alarmas en mi cabeza gritaban que no la dejara entrar. Pero había algo en su postura, en la manera en que sostenía sus manos, que me dio curiosidad. 5 minutos, le dije, manteniéndome en el umbral. «Habla». Carmen tomó una respiración profunda. «Vine a pedirte perdón». «¿Perdón?» No pude evitar que mi voz sonara escéptica. «Por todo, por usarte, por usar a Diego, por abandonarte en el aeropuerto». Sus ojos se llenaron de lágrimas. «Pero especialmente por hacerte sentir como si fueras solo un medio para conseguir lo que yo quería». La miré cuidadosamente. Carmen había sido una actriz consumada durante los meses que la conocí. Esta podía ser solo otra actuación. «¿Por qué ahora, Carmen? ¿Qué cambió?» «Mi vida se desmoronó completamente después de París», admitió. «Los prestamistas privados vinieron a buscarme. Perdí mi apartamento. Tuve que mudarme de vuelta con mis padres, que básicamente me dijeron que era la decepción más grande de sus vidas». Interesante. Mis investigaciones habían mostrado que sus padres la habían desconocido hace años. «¿Tus padres?», pregunté con tono neutral. Carmen se vio avergonzada. «Está bien, no con mis padres. Me quedé con una amiga. Pero Patricia, por primera vez en mi vida, tuve que enfrentar las consecuencias reales de mis acciones». «¿Y qué consecuencias fueron esas?» Me di cuenta de que había lastimado a las únicas 2 personas que genuinamente se preocupaban por mí. «¿Diego y yo?» «No», Carmen negó con la cabeza. «Diego se preocupaba por la idea que tenía de mí, no por quien realmente soy. Pero tú realmente trataste de conocerme, realmente trataste de incluirme en la familia. Eso me sorprendió». «¿Cómo puedes decir eso? Te investigué, destrocé tu boda, cancelé todo, porque me diste 6 meses de oportunidades para ser honesta contigo antes de hacer cualquiera de esas cosas», respondió Carmen simplemente. «Cada vez que me excluiste de la planificación, tú trataste de incluirte. Cada vez que fui grosera contigo, tú respondiste con paciencia. Incluso cuando claramente no te gustaba, seguiste tratando de construir una relación conmigo». Esto no era lo que había esperado escuchar de Carmen. «¿A dónde quieres llegar?» «Quiero llegar a que fuiste una mejor persona conmigo de lo que yo merecía, y que me enseñaste algo sobre mí misma que no quería ver». «¿Qué te enseñé?» Carmen se limpió los ojos. «Me enseñaste la diferencia entre alguien que trata de comprarte y alguien que trata de quererte». A pesar de mi escepticismo, esas palabras me tocaron. «Carmen, ¿qué quieres realmente de mí?» «Nada», respondió inmediatamente. «No quiero dinero. No quiero que intercedas con Diego. No quiero nada excepto que sepas que entiendo lo que hice mal y que lo siento». La miré por un largo momento. «¿Estás en terapia?» Carmen sonrió tristemente. ¿Tan obvio es? Un poco. Mi terapeuta dice que tengo que hacer las paces con las personas que lastimé si quiero seguir adelante realmente. ¿Y estás siguiendo adelante? Estoy tratando. Conseguí un trabajo en una oficina contable en Valencia. No es glamoroso, pero es honesto. Hizo una pausa. Patricia,
Sé que probablemente nunca me perdonarás completamente, y no espero que lo hagas, pero necesitaba que supieras que finalmente entiendo el daño que causé. Permanecimos paradas en la entrada por un momento. Dos mujeres que habían sido enemigas, ahora simplemente tratando de entenderse. Carmen, dije finalmente, aprecio que hayas venido, y aprecio tu disculpa. Pero vas a tener que vivir con las consecuencias de tus acciones, igual que yo he tenido que vivir con las mías. Carmen asintió. Lo entiendo. Sin embargo, agregué, sorprendiéndome a mí misma, espero que encuentres la felicidad que estabas buscando. Solo espero que la próxima vez la busques de manera honesta. Los ojos de Carmen se llenaron de lágrimas otra vez. Gracias, Patricia. Eso significa más para mí de lo que puedes imaginar. Después de que se fue, me quedé parada en la entrada por varios minutos, procesando lo que había pasado. Una parte de mí seguía escéptica. Carmen había sido tan manipuladora que era difícil creer que cualquier cosa que dijera fuera completamente genuina, pero otra parte de mí reconocía algo en su disculpa que sonaba auténtico. El reconocimiento de comportamientos específicos, la falta de excusas, la ausencia de peticiones. Cuando Diego llegó a casa esa noche, le conté sobre la visita. «¿Cómo te sientes al respecto?», me preguntó. Confundida, admití. Una parte de mí quiere creer que realmente cambió. Otra parte piensa que esto es solo otra manipulación más sofisticada. ¿Importa? La pregunta me sorprendió. ¿Qué quieres decir? ¿Importa si realmente cambió o no? Tú ya seguiste adelante. Tu vida está mejor ahora de lo que estaba cuando ella era parte de ella. Su motivación para disculparse no cambia eso. Diego tenía razón. La visita de Carmen no había cambiado nada fundamental sobre mi situación. No me había pedido nada. No había amenazado nada. No había prometido nada. ¿Sabes qué es lo más extraño?, le dije a Diego. Durante todo el tiempo que la conocí, siempre sentí que tenía que demostrar mi valor para ella. Hoy, por primera vez, sentí como si ella estuviera tratando de demostrar su valor para mí. ¿Y cómo se sintió eso? Se sintió poderoso. Esa noche, mientras reflexionaba sobre el día, me di cuenta de que algo había cambiado en la manera en que veía las situaciones. Antes, la visita de Carmen me habría llenado de ansiedad, dudas sobre mí misma, preguntas sobre si había sido demasiado dura o demasiado suave. Ahora simplemente la veía como información. Carmen había elegido venir, había elegido disculparse, y yo había elegido escucharla y responder honestamente. Sus motivaciones eran su problema, no el mío. Esa nueva perspectiva me sirvió bien, porque al día siguiente recibí una llamada que pondría a prueba cada lección que había aprendido en los últimos meses. Era mi hermana Luz. «Patricia», su voz sonaba tensa. «Necesitamos hablar. Es sobre mamá. Nuestros padres habían muerto hace 5 años, así que por un momento no entendí de qué estaba hablando». «¿Qué sobre mamá?» «La casa familiar. Necesitamos venderla». «Ah, la casa donde habíamos crecido, que nuestros padres habían dejado a ambas hermanas en partes iguales. Luz había estado viviendo en ella desde que murió papá, pagándome una renta mensual simbólica. ¿Por qué necesitamos venderla ahora? Carlos quiere expandir el negocio. Necesitamos el capital». Por supuesto que sí. El esposo próspero de Luz quería más prosperidad, y la manera más fácil de conseguirla era convencer a su esposa de vender la casa familiar. «Luz, tú sabes que esa casa vale mucho más ahora de lo que valía cuando murieron papá y mamá». «Exacto. Por eso es el momento perfecto para vender». «¿Y dónde vas a vivir?» Carlos encontró una casa más moderna cerca de su oficina. Más moderna y probablemente más cara. «Luz, ¿tú quieres vender la casa?» Hubo una pausa larga. «¿Qué quieres decir?» «Quiero decir, ¿es tu idea o es idea de Carlos?» Es algo que hemos estado discutiendo». Eso no responde mi pregunta. Otra pausa. «Patricia, ¿vas a ser difícil sobre esto?» Y ahí estaba. La expectativa automática de que yo accedería a lo que fuera mejor para Luz, sin considerar mis propios sentimientos o intereses. «Voy a ser cuidadosa sobre esto», respondí. «Es la casa donde crecimos, Luz. Tiene valor sentimental, además del económico. Pero tú no vives aquí. ¿Para qué la quieres? Tal vez no la quiera, o tal vez sí, pero no voy a tomar una decisión apresurada solo porque Carlos necesita capital para su negocio. Patricia, por favor, solo es una casa.
Si solo es una casa, entonces pueden esperar mientras yo decido qué hacer con mi mitad. Luz suspiró con exasperación. ¿Cuánto tiempo necesitas? Todo el tiempo que necesite. Y por primera vez en mi vida, colgué a mi hermana antes de que ella me colgara a mí. La confrontación con Luz sobre la casa familiar fue solo el comienzo. Durante las siguientes 2 semanas, recibí llamadas diarias de diversos miembros de la familia, cada uno con una opinión sobre lo que debería hacer con mi parte de la herencia. Mi prima Ana me llamó para decirme que entendía mi posición, pero que tal vez debería considerar el panorama general de la familia. Mi tío Roberto, hermano de mi padre, me llamó para recordarme lo importante que era mantener la unidad familiar. Incluso Mercedes, mi cuñada, se sintió obligada a opinar que las casas son solo cosas materiales. Era fascinante ver cómo mi negativa a tomar una decisión inmediata había activado toda la red familiar. Como si mi simple acto de pensar cuidadosamente una decisión importante fuera una amenaza para el orden establecido. Lo más revelador fue la llamada de Carlos, el esposo de Luz. Patricia. Su voz tenía esa autoridad falsa que los hombres usan cuando esperan que las mujeres obedezcan automáticamente. Luz está muy preocupada por esta situación. ¿Qué situación, Carlos? Tu resistencia a vender la casa. No estoy resistiendo nada. Estoy considerando mis opciones. ¿Qué opciones? Es una decisión simple. La vendemos, dividimos el dinero, seguimos adelante. Es simple para ti porque no es tu casa familiar. Patricia. Su tono se volvió condescendiente. Sé que las mujeres tienden a ser sentimentales sobre estas cosas, pero tienes que ser práctica. Ahí estaba. Las mujeres tienden a ser sentimentales, como si mis sentimientos sobre la casa donde crecí fueran solo emociones irracionales que estaban interfiriendo con los planes de negocio de los hombres importantes. Carlos, le dije con voz muy calmada, ¿sabes cuál es el valor actual de mercado de esa casa? Luz dice que alrededor de 300.000 euros, 420.000 euros. La tasaron la semana pasada. Silencio. ¿Y sabes cuál era el valor cuando murieron mis padres? No, 180.000 euros. Ha más que duplicado su valor en 5 años. Y el barrio sigue gentrificándose. Bueno, entonces ¿es aún mejor momento para vender? ¿O es el mejor momento para conservarla como inversión? Patricia, no podemos esperar para siempre. ¿Quién es nosotros, Carlos? Porque hasta donde yo sé, tú no eres propietario de ninguna parte de esa casa. Después de esa llamada, Luz me llamó llorando. Patricia, ¿por qué estás siendo tan cruel con Carlos? Él solo está tratando de ayudar. ¿Ayudar a quién, Luz? ¿A ti o a su negocio? Es lo mismo. Somos una familia. ¿Ah, sí? ¿Y cuando me preguntaron si yo quería ayudar a financiar la expansión del negocio de Carlos? Eso es diferente. ¿Cómo es diferente? Luz se quedó callada, probablemente dándose cuenta de que había admitido exactamente lo que yo sospechaba, que la venta de la casa familiar era esencialmente un préstamo forzado para el negocio de su esposo. Luz, le dije suavemente, ¿tú realmente quieres vender la casa donde crecimos? Es complicado, Patricia. No es complicado. Es una pregunta simple. ¿Sí o no? Carlos dice que es lo inteligente. No me importa lo que dice Carlos. ¿Tú qué quieres? Luz empezó a llorar. No lo sé. Durante tanto tiempo he hecho lo que Carlos piensa que es mejor que ya no sé qué quiero yo. Esa confesión me rompió el corazón. Mi hermana, que siempre había parecido tan segura de sí misma, tan exitosa, estaba admitiendo que había perdido su propia voz en su matrimonio. Luz, ¿qué pasaría si le dijeras a Carlos que quieres esperar 1 año antes de tomar una decisión? Se enojaría mucho. ¿Y después qué? ¿Qué quieres decir? Después de que se enojara. ¿Qué pasaría realmente? Luz pensó por un momento. Supongo que... nada. Se enojaría, pero no es como si fuera a divorciarse de mí por eso. Exactamente. Esa conversación cambió algo entre Luz y yo. Por primera vez en años, estábamos hablando como hermanas, no como adversarias en una negociación familiar. Pero la situación estaba a punto de volverse mucho más complicada. 3 días después, recibí una llamada de un abogado que representaba a Carlos. Aparentemente, él había decidido tomar acción legal para forzar la venta de la casa, alegando que mi negativa irracional estaba causando pérdida financiera a Luz. Cuando le conté a Diego sobre la demanda, se puso furioso.
No puede demandar para forzarte a vender tu propia propiedad. Aparentemente sí puede. Dice que como copropietaria, Luz tiene derecho a liquidar su inversión y que mi negativa a vender constituye obstaculización. ¿Es eso legal? Es complicado. Técnicamente, cualquier copropietario puede solicitar una partición forzosa si no hay acuerdo entre las partes. Diego se veía confundido. ¿Qué significa eso? Significa que un juez puede ordenar la venta de la propiedad y dividir las ganancias, incluso si uno de los propietarios no quiere vender. Eso es horrible. Es la ley. Esa noche, me senté en mi sala con una copa de vino, mirando las fotos familiares en la repisa. Ahí estábamos Luz y yo de niñas, jugando en el jardín de la casa que ahora Carlos quería convertir en capital para su negocio. Ahí estaban nuestros padres en su aniversario de bodas, orgullosos de la casa que habían comprado con tanto sacrificio. Y ahí estaba yo ahora, una mujer de 58 años, que finalmente había aprendido a valorarse a sí misma, enfrentando una demanda de su propio cuñado porque se había negado a tomar una decisión financiera apresurada. La ironía no se me escapaba. Durante meses había estado aprendiendo a establecer límites, a decir no, a no permitir que otros tomaran mis decisiones por mí. Ahora Carlos estaba literalmente tratando de usar el sistema legal para quitarme esa opción. Pero lo que Carlos no sabía, lo que nadie en mi familia sabía, era que durante las últimas semanas yo había estado tomando algunas decisiones muy importantes sobre mi futuro. Decisiones que estaban a punto de sorprenderlos a todos. La mañana siguiente llamé a mi abogado. «Hola, señor Martínez, soy Patricia Hernández. Necesito que me prepare algunos documentos». «Por supuesto, señora Hernández. ¿Qué tipo de documentos?» «Quiero hacer una oferta para comprar la parte de mi hermana de la casa familiar». «¿Una oferta de compra?» «Exacto. Voy a ofrecer 210.000 euros por su mitad. Es exactamente la mitad del valor de tasación actual». Hubo una pausa. «Señora Hernández, ¿está segura de que quiere hacer esa inversión?» Sonreí, mirando por la ventana hacia mi jardín donde Diego estaba podando las rosas. «Señor Martínez, estoy completamente segura. Es hora de que mi familia aprenda que Patricia Hernández ya no está disponible para ser manipulada, intimidada o forzada a hacer nada. ¿Y si rechazan la oferta? Entonces iremos a juicio. Y cuando ganemos, habré conservado mi casa familiar y habré demostrado que una mujer de 58 años puede ser más astuta que un hombre de negocios arrogante». «Señora Hernández», dijo mi abogado con admiración, «creo que va a disfrutar mucho de esto». Tenía razón. Por primera vez en meses, no solo estaba reaccionando a las acciones de otros, estaba tomando la iniciativa, y estaba a punto de recordarles a todos exactamente con quién estaban tratando. La oferta de compra llegó a las manos de Luz un martes por la mañana, entregada por mensajería oficial junto con una carta que había escrito personalmente. «Querida Luz», decía la carta, «después de mucha consideración, he decidido que quiero conservar la casa familiar. Por lo tanto, te ofrezco 210.000 euros por tu mitad, que es exactamente la mitad del valor de tasación actual. Esta oferta es válida por 48 horas. Si la rechazas, procederé a defender mi posición ante el tribunal y pelearé la demanda de Carlos hasta las últimas consecuencias. La decisión es tuya. Con amor, Patricia». Luz me llamó 2 horas después, histérica. «Patricia, ¿de dónde vas a sacar 210.000 euros? Eso no es tu problema». «Luz, ¿aceptas mi oferta o no? Pero Carlos dice que es una trampa. Dice que no tienes ese dinero y que estás tratando de ganar tiempo». Me reí, y debo haber sonado genuinamente divertida porque Luz se quedó callada. «Luz, querida, Carlos cometió el mismo error que Carmen. Asumió que soy una vieja tonta sin recursos. Pero resulta que tengo exactamente 387.000 euros en inversiones líquidas, más el valor de mi propia casa. Comprar tu parte de la casa familiar no solo es posible, sino que es una excelente inversión. ¿De dónde sacaste tanto dinero?» Fernando y yo fuimos muy buenos ahorrando e invirtiendo durante 30 años. Además, contraté a un asesor financiero después de su muerte que me ayudó a diversificar las inversiones inteligentemente. Pero Carlos dijo lo que los hombres arrogantes siempre dicen sobre las mujeres mayores, que somos incompetentes financieramente y dependientes de otros para tomar decisiones. Se equivocó. Luz se quedó callada por un momento.
Patricia, ¿realmente harías eso? ¿Comprarías mi parte de la casa? No solo la compraría, Luz. La convertiría en una casa de alquiler para estudiantes universitarios. El barrio está lleno de jóvenes profesionales y podría sacar fácilmente 2.500 euros mensuales de renta. Es una inversión que se paga sola en 8 años. ¿Ya lo investigaste todo? Por supuesto que sí. ¿Creías que iba a tomar una decisión de 210.000 euros sin hacer mi tarea? Hubo otra pausa larga. Carlos dice que deberíamos rechazar tu oferta y esperar a que el juez ordene la venta completa. Carlos puede decir lo que quiera. Pero Luz, te voy a explicar algo sobre las particiones forzosas que tal vez tu esposo no te contó. ¿Qué? Los procesos legales toman tiempo. Meses, posiblemente años. Durante ese tiempo, la casa permanece en un limbo legal. No pueden venderla, no pueden usarla como garantía para préstamos y tienen que seguir pagando impuestos y mantenimiento. No sabía eso. Además, continué, en una partición forzosa, el tribunal puede decidir que la casa se venda en subasta pública, no en el mercado abierto. Las subastas públicas típicamente producen precios 20-30% por debajo del valor de mercado. ¿En serio? En serio. Mi oferta de 210.000 euros por tu mitad podría ser mucho mejor que lo que conseguirías en una subasta forzosa. Y la conseguirías inmediatamente, no después de años de batalla legal. Luz se quedó callada por varios minutos. Podía escuchar voces en el fondo. Obviamente Carlos estaba ahí, probablemente furioso de que yo hubiera convertido su plan infalible en una pesadilla logística. «Patricia», dijo finalmente Luz, con una voz diferente, más suave, ¿puedo preguntarte algo? Por supuesto. ¿Estás haciendo esto para vengarte de nosotros? La pregunta me sorprendió por su honestidad directa. No, Luz, lo estoy haciendo porque amo esa casa y porque estoy cansada de permitir que otros tomen decisiones sobre mi vida sin consultarme. ¿Y si acepto tu oferta? Entonces serás 210.000 euros más rica. Carlos tendrá el capital que necesita para su negocio. Y yo seré la única propietaria de la casa donde crecimos. ¿Y seguiremos siendo hermanas? Esa pregunta me rompió un poco el corazón. Luz, siempre seremos hermanas, pero tendremos que aprender a ser hermanas que se respetan mutuamente, no hermanas donde una siempre cede a los deseos de la otra. Luz llamó de vuelta 4 horas después. «Acepto tu oferta», dijo simplemente. «¿Estás segura?» «Completamente segura». «Y Patricia, Carlos está furioso conmigo. ¿Cómo te sientes al respecto?» «Sorprendentemente bien», respondió con una risita. «Resulta que puedo tomar mis propias decisiones financieras sin su permiso». La transferencia se completó una semana después. Yo era ahora la única propietaria de la casa familiar, y Luz tenía suficiente dinero para que Carlos expandiera su negocio sin quejarse. Pero lo más importante era lo que había cambiado en nuestras respectivas relaciones con el poder. Esa noche, mientras cenaba con Diego, reflexioné sobre todo lo que había pasado en los últimos 6 meses. «¿Te arrepientes de algo, abuela?», me preguntó Diego. «¿Sabes qué es lo único de lo que me arrepiento? ¿Qué? De haber tardado 58 años en aprender estas lecciones». Diego sonrió. «Pero las aprendiste, y nos enseñaste a todos algo en el proceso». «¿Qué les enseñé?» «Nos enseñaste que el amor real no viene con condiciones, que el respeto no se puede comprar, y que una mujer que finalmente conoce su propio valor es una fuerza imparable». 2 meses después, la casa familiar estaba completamente renovada y alquilada a 3 estudiantes de posgrado encantadores que me pagaban puntualmente cada mes y cuidaban la propiedad como si fuera suya. Carmen había encontrado estabilidad en Valencia y ocasionalmente enviaba postales con actualizaciones sobre su progreso en terapia. Ricardo y Elena me visitaban regularmente, no para pedir favores, sino para pasar tiempo real conmigo. Luz había comenzado a tomar clases de pintura, algo que siempre había querido hacer, pero que Carlos había considerado pérdida de tiempo. Y nuestras conversaciones telefónicas ahora incluían sus sueños, no solo sus obligaciones. Y Diego había comenzado a salir con una mujer maravillosa llamada Isabel, que me invitó a cenar la primera vez que nos conocimos, no porque necesitara mi aprobación, sino porque genuinamente quería conocerme. En cuanto a mí, había comenzado a tomar clases de tango. A los 58 años, había decidido que era hora de aprender a bailar para mí misma,
no para complacer a nadie más. La noche de mi primera recital de tango, toda mi familia estaba ahí, no porque sintieran obligación de asistir, sino porque querían celebrar conmigo. Mientras bailaba bajo las luces del pequeño teatro, vestida en un vestido rojo que jamás habría tenido el valor de usar un año atrás, pensé en todo el camino que había recorrido. Había comenzado como una mujer que medía su valor por lo que podía dar a otros. Había terminado como una mujer que sabía que merecía amor simplemente por existir. El cambio no había sido fácil. Había perdido algunas relaciones en el proceso, pero las relaciones que quedaron eran reales, auténticas, basadas en amor mutuo en lugar de conveniencia mutua. Y por primera vez en décadas, cuando me despertaba cada mañana, la primera persona en la que pensaba no era en lo que otros necesitaban de mí. Era en lo que yo quería para mí. Resulta que eso no era egoísmo, era supervivencia. Y después de 58 años, finalmente había aprendido la diferencia. Ahora, me da curiosidad saber de ustedes que escuchan mi historia. ¿Qué harían si estuvieran en mi lugar? ¿Han pasado por algo similar? Comenten abajo. Y mientras tanto, les dejo en la pantalla final 2 historias más que son favoritas del canal y que definitivamente los sorprenderán. Gracias por acompañarme hasta aquí.